Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les enseñaré a tejer estos lindos llaveritos. Son unas canastas que están llenas de florecitas, están muy fáciles de tejer, ocupamos muy poco material y también se tejen en un tiempo muy corto. Por otro lado, también quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les avisen cuando subo video. También les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme y ahora sí vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para este tutorial. La macetita la voy a tejer con este cafecito claro, miren que es bien bonito el color. Las flores las voy a tejer con 3 colores, 2 de cada una, en lila, azul y un morado más oscurito. Las hojitas voy a tejerlas con este color verde y voy a tejer con una aguja de 2.20 milímetros. También vamos a utilizar algodón siliconado y esta cinta que mide 5 milímetros de grosor para el moño. También voy a utilizar una arandela para ponerla en el llaverito. Y de pegamento voy a estar utilizando silicona fría, pero pueden utilizar el pegamento de su preferencia. Como herramientas básicas voy a utilizar tijera, aguja lanera, un marcador de puntos y alfileres. Vamos a empezar tejiendo las florecitas y para esto vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Seguido de esto vamos a tejer una cadena de 17 puntos. Una vez que tengamos nuestros 17 puntos, vamos a saltarnos la última cadena que tejimos, que sería esta, y en la siguiente vamos a empezar a tejer. Justo en este punto vamos a tejer un punto medio alto. Nos pasamos al siguiente punto y tejemos nuevamente un punto medio alto. Y nos pasamos al siguiente punto y tejemos otro punto medio alto y en total tendríamos 3 puntos medios altos. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado y esto lo vamos a repetir 4 veces por nuestra cadenita. Vamos a tejer 3 puntos medios altos, aquí ya llevo 2 y este sería el tercer punto medio alto. Y ahora me corresponde tejer un punto deslizado. Vamos a repetir nuevamente, tejemos 1, 2 y 3 puntos medios altos. Y ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a tejer nuevamente 1, 2 y 3 puntos medios altos. Y ahora aquí vamos a tejer un punto deslizado, pero vamos a integrar el nuevo color que sería el color verde para tejer la hojita. Entonces vamos a introducir nuestra aguja por el punto y ahora dejamos el hilo del color de la rosa de lado para introducir el color verde y empezar a tejer la hojita. Entonces cerramos este punto deslizado con el nuevo color que sería el color verde. Ahora ajustamos aquí el color morado para que nos quede apretadito y empezamos ahora sí a tejer una cadena de 5 puntos. Aquí tengo los 5 puntos de mi cadena, me salto el último punto que sería este y en el siguiente voy a tejer un punto deslizado. Aquí llevo un punto deslizado y me paso al siguiente punto para tejer un punto bajo. En el siguiente punto voy a tejer un punto medio alto y en este último punto voy a tejer nuevamente un punto medio alto. Ahora en este mismo punto en donde acabamos de tejer vamos a tejer un punto deslizado para cerrar aquí el tejido. Ahora ya tenemos la hojita lista y podemos cortar la hebra dejándola un poco larga para luego amarrar estas 2 hebras de color verde. Entonces ya la podemos sacar del tejido, ajustamos aquí y vamos a hacer un nudo doble para que nos quede bien asegurado. Estamos trabajando con un nudo doble porque igualmente esto luego no se va a notar. Ahora ya hemos cortado también la hebra con la que tejimos la florecita y vamos a enhebrar nuestra aguja para empezar a coser. Aquí vamos a empezar a enrollar la flor desde el otro extremo que sería este y siempre fijándonos que el revés nos quede hacia afuera y el derecho hacia adentro. Entonces aquí enrollamos nuestra florecita y miren que el revés me quedó hacia afuera.
Y ahora vamos a voltear nuestra rosita y empezamos a dar puntadas atravesando todo el tejido que está enrollado. Vamos a ir tomando, dándole puntadas a esta rosa para que quede todo bien cosido y no se nos zafe. Entonces simplemente vamos a ir dando puntadas de un lado a otro. Y aquí nos vamos a pasar justo a donde está la hojita para darle una puntada y asegurar la hoja junto con la rosa. Entonces aquí vamos a tomar un punto de la rosa que quede bien cerquita a la hoja y luego tomamos un punto de la hojita y ahora volvemos e introducimos esta hebra dentro de la rosita para que ya nos quede asegurado. Y miren que queda bien bonito aquí el resultado y queda bien junta la hojita con la rosa. Ahora vamos a hacer un nudo para asegurar esto y que luego no se nos vaya a zafar. Y ya puedo llevar esta hebra hacia dentro del tejido para perderla y poder cortar esta hebra que nos sobra y ya no vamos a utilizar más. También vamos a cortar estas hebras que nos quedan aquí. Ya están aseguradas, entonces las podemos cortar. Traten de no cortarlas tan a ras. Así es como nos quedan las rositas. Y miren, por acá se ve el nudo, pero esto luego lo vamos a ocultar. Vamos a pasarle un encendedor en caso de que estén utilizando lana acrílica y esté peludita. Y miren que queda mucho más prolija. Tejemos 5 más para completar 6 florecitas. Y ahora empezaremos a tejer la macetita con el color café clarito. Empezamos tejiendo un anillo mágico. Tejimos una cadenita de altura y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Tenemos nuestros 8 puntos bajos y ahora ya podemos cerrar el anillo mágico. Para la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, entonces aquí en este que es el primer punto de la vuelta anterior vamos a empezar tejiendo nuestro primer aumento. Aquí llevo mi primer aumento y voy a poner un marcador aquí en caso de que se me haga difícil identificar el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo aumento. Este sería mi tercer aumento, cuarto aumento, quinto aumento, sexto aumento, séptimo aumento y octavo y último aumento. Y así finalizamos nuestra vuelta número 2. Tenemos 8 aumentos en esta segunda vuelta y finalizamos con 16 puntos disponibles. Ahora para empezar nuestra vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Vamos a poner nuestro marcador de puntos en este punto que acabamos de tejer para identificar que aquí empieza nuestra tercera vuelta. Ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento. Nos pasamos al siguiente punto y volvemos a tejer un aumento. Entonces hasta ahora llevamos un punto bajo y 2 aumentos tejidos. Miren cómo se ven. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, que llevo uno y este sería el segundo. Ahora vamos a volver a tejer 2 aumentos. Tejo el primer aumento. En el siguiente punto tejo el segundo aumento. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Nuevamente vamos a tejer 2 aumentos. Aquí llevo el primer aumento y el segundo aumento.
Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, y ahora tejemos 2 aumentos. Aquí llevo el primer aumento y el segundo aumento. Y ahora vamos a finalizar con un punto bajo, y lo que hemos hecho aquí es formar las 4 esquinas para que la base de nuestra maceta sea cuadrada. Miren dónde están los aumentos juntitos, ahí se van formando las esquinas. Esta vuelta número 3 la finalizamos con 24 puntos disponibles. Ahora vamos a quitar nuestro marcador de puntos para iniciar la vuelta número 4, y en esta vuelta número 4 vamos a empezar tejiendo 2 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 2 puntos bajos. Vamos a poner el marcador de puntos en el primero que tejimos, que sería este. Y ahora vamos a tejer 2 aumentos. Aquí llevo el primer aumento. En el siguiente punto tejo el segundo aumento. Y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 aumentos. Aquí llevo el primer aumento, el segundo aumento, y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer los 2 aumentos. Aquí estoy tejiendo el primer aumento y el segundo aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí ya llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora me corresponde tejer 2 aumentos. Aquí estoy tejiendo el primer aumento y el segundo aumento. Y vamos a finalizar tejiendo 2 puntos bajos. Aquí llevo 1 y 2 puntos bajos. Y así finalizamos nuestra vuelta número 4 con 32 puntos disponibles, y ya se ve mucho mejor la forma cuadrada de la base de nuestra maceta. Ahora lo que vamos a hacer es darle altura a nuestro tejido. Entonces vamos a quitar nuestro marcador de puntos, y para nuestra vuelta número 5 vamos a empezar a tejer por la hebra de atrás, que sería esta. Solamente vamos a tomar esta hebra, que es la trasera, y vamos a tejer punto bajo en cada punto disponible. Entonces por esta vuelta solamente vamos a tejer 32 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. Simplemente tejemos nuestros 32 puntos bajos, siempre tomando la hebra de atrás. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a irnos tejiendo solamente puntos bajos hasta que lleguemos al final de la vuelta, y ya nos vemos para continuar. Hemos finalizado la vuelta número 5 con nuestros 32 puntos disponibles, y ahora lo que vamos a hacer es darle altura a nuestro tejido. Entonces lo que vamos a hacer es que desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 12 vamos a tejer puntos bajos en cada punto disponible. En total son 7 vueltas de altura las que tenemos que tejer, entonces nos vamos a ir tejiendo estas vueltas, ahora sí tomando las 2 hebras juntas, y pues nada, vamos a tejer hasta que completemos estas 7 vueltas, y ya nos vemos para continuar. Por aquí ya terminé de tejer las 7 vueltas que me correspondía hacer, y así es como se va viendo mi tejido. Llevo 2, 4, 6 y 8 vueltas de altura, contando esta primera, que fue la que tejimos únicamente por la hebra trasera. Entonces así se debe ver nuestro tejido, y ahora vamos a empezar a cerrarlo. Para esto vamos a empezar la vuelta número 13 y vamos a tejer por la hebra trasera nuevamente. Entonces empezamos la vuelta número 13 tejiendo 2 puntos bajos. Aquí ya llevo los 2 puntos bajos. Ahora voy a tejer 2 disminuciones. Aquí llevo mi primera disminución.
y la segunda disminución. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 disminuciones. Aquí llevo la primera disminución, la segunda disminución y ahora vamos a volver a tejer 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a tejer 2 disminuciones. Aquí llevo mi primera disminución, la segunda disminución. Nuevamente vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 disminuciones, una y 2 disminuciones y vamos a finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos. Aquí llevo 1 y este sería el segundo y último punto bajo de esta vuelta. Esta vuelta número 13 la finalizamos con 24 puntos disponibles y así es como se ve nuestro tejido. Ahora para la vuelta número 14 vamos a tomar las 2 hebras juntas y vamos a empezar tejiendo un punto bajo. Ahora vamos a tejer 2 disminuciones. Aquí llevo la primera disminución y la segunda disminución. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Continuamos tejiendo 2 disminuciones, 1 y 2 disminuciones. Ahora me corresponde tejer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, 2 disminuciones, 1 y 2 disminuciones. Nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, 2 disminuciones, 1 y 2 disminuciones. Y ahora vamos a finalizar tejiendo un punto bajo, que es el último de esta vuelta número 14. Y finalizamos esta vuelta con 16 puntos disponibles y así es como se va viendo nuestro tejido. Ahora ya es momento de ponerle el relleno para empezar a darle cuerpo a nuestra macetita. Entonces vamos a ponerle bien el relleno, llegando bien a cada una de las esquinas para que quede con una forma muy bonita. Traten de no ponerle mucho relleno para que la parte de abajo no les quede redondeada, sino que conserve un poco la forma plana. Y así es como se va viendo. También pueden darle forma con sus manitos, le van dando la forma cuadrada y miren cómo va quedando. Ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 15. En esta vuelta vamos a hacer 8 disminuciones, ya sería la vuelta final. Entonces vamos a ir tomando únicamente las hebras delanteras y vamos a ir formando nuestra disminución. Miren, voy tomando la hebra delantera de los 2 siguientes puntos y voy tejiendo mis disminuciones. Recuerden que son 8 disminuciones las que debemos tejer en la vuelta número 15.
Y por aquí yo ya estoy tejiendo la octava disminución. Y ya puedo cortar la hebra. La dejo larga para poder enhebrar mi aguja y cerrar ya por completo esta pieza. Vamos a enhebrar la aguja y lo que vamos a hacer ahora es ir tomando únicamente las hebras delanteras de cada uno de los 8 puntos que nos quedan aquí. Vamos a ir pasando la aguja desde afuera hacia adentro por cada uno de los 8 puntos, y cuando tengamos ya los 8 puntos vamos a tirar de esta hebra y ya se nos va a cerrar estos 8 puntos que nos quedaban aquí. Llevo esta hebra hacia adentro del tejido y ya me queda completamente cerrado. Ya podemos cortar esta hebra. Y ahora vamos a hacerle los bordecitos. Primero vamos a hacer el de arriba. Miren que yo estoy tomando esta hebra que me quedó y la tomo desde abajo hacia arriba. Introduzco primero la aguja y luego voy a tomar la hebra para introducirla al tejido, y aquí voy a tejer una cadena de altura y en este mismo punto voy a tejer un punto medio alto escondiendo esta hebra que me sobra. Esto voy a hacer por cada uno de los puntos. Simplemente voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada punto disponible que tengo, que en total son 32. Entonces vamos a hacer estos 32 puntos y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Así es como se ven los 32 puntos tejidos. Miren que se forma este bordecito. Y ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos al iniciar. Cortamos la hebra dejándola un poco larga. Y con nuestra aguja enhebrada vamos a perder esta hebra que nos sobra por aquí. Simplemente yo le voy a empezar a dar algunas puntaditas de arriba hacia abajo y luego por esta parte la voy a perder. Aquí ya puedo cortar la hebra. Y miren qué bonito va quedando. Ahora vamos a hacer el bordecito de la parte de abajo. Vamos a tomar la hebra y vamos a tejer un nudo deslizado. Y nos vamos a esta parte que es donde nos quedan las hebras expuestas. Y lo tomo desde abajo hacia arriba también. Y aquí simplemente voy a ir tejiendo puntos deslizados por cada uno de los 32 puntos que tengo disponibles. Nos vamos tejiendo un punto deslizado en cada punto disponible. Y esto le va a dar un efecto muy bonito a nuestra canastita. Entonces terminamos y ya nos vemos para continuar. Por aquí ya terminé. Este es el último punto, entonces ya puedo sacar la hebra. Y esta hebra que me sobra acá, que es del inicio, la voy a llevar hacia dentro del tejido. Y la dejo aquí, no la voy a cortar, sino que voy a tomar la otra hebra también y la voy a enhebrar. Y voy a hacer un cierre invisible, paso por este primer punto que tejí y ahora desde donde sale nuestra hebra, por ahí mismo introduzco mi aguja y he formado un cierre invisible. Ahora voy a llevar esta hebra hacia dentro del tejido y voy a salir por el mismo punto por donde salí con la hebra anterior.
Con estas 2 hebras hago un nudo doble para que me quede bien asegurado. Y ya puedo cortarlas para llevar este nudo a la parte de adentro del tejido. Y así es como nos queda la maceta, perdón, la canasta. Ahora vamos a tomar las florecitas y las vamos a ir ubicando. Yo puse una en el centro para guiarme y las demás las puse alrededor de esta, intercalando un poco los colores para que se vea mucho más bonito. Y las fui fijando con alfileres. Así se me hace mucho más fácil irlas pegando y ya tengo una idea de cómo va a quedar. Entonces vamos a ponerle silicona a cada una de estas flores. Yo le puse una buena cantidad para asegurarme de que luego no se me vaya a despegar. La verdad este pegamento es bastante seguro. Entonces bueno, aquí le puse a cada una de las flores el pegamento y las fui asegurando con alfileres. Mientras que se seca vamos a ir haciendo el moñito. Aquí simplemente vamos a hacer como si nos estuviéramos amarrando los cordones. Y es bastante fácil de hacer este nudo, simplemente vayan siguiendo el video, que la verdad está bastante fácil. Simplemente es como si se estuvieran amarrando los cordones de los zapatos. Así nos queda el moñito. Y le vamos a cortar aquí las puntitas. Y es muy importante que tomen el encendedor y les quemen estas puntas para que luego no se vayan a deshilachar. Entonces le pasamos el encendedor y así es como nos queda el moñito. Vamos a poner un poco de silicona aquí y le vamos a poner el moñito. Esperamos a que se seque. Y así es como nos quedan nuestros llaveritos de cesta de florecitas. Miren que se ven súper lindos. Espero que les haya gustado mucho esta idea, que se hayan animado a tejer y que me etiqueten en mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.